Antes de que yo hable cualquier cosa, vamos a llamar a Daniela porque no ha podido venir. Así que va a conectarse con nosotros. Ahí está. Si nos escuchas, Daniela. Sí, les escucho un poquito lejos, pero sí. Sí. Bueno. ¿Sí? Ahora. Vale. En primer lugar, yo quería darles la bienvenida a este tercer día de corpografías organizado por el grupo Cositextualitat, organizado por el grupo Intertextos entre el Derecho y la Literatura de la Universidad San Francisco de Quito. Y nuevamente agradecerle a Mary Torras, la directora del grupo Cositextualitat, así como directora de corpografías, y desde luego a ustedes que estén aquí. Nosotros nos planteamos, nosotres, nos planteamos de corpografías este año como una invitación a pensar desde las metáforas del cuerpo, entendiendo que la metáfora no es solamente un tropo literario, sino también es parte del lenguaje, es un recuerdo de la limitación del lenguaje, de que no existen palabras infinitas y que siempre tenemos que repetirlas, y que de algún modo esa repetición del sentido da muchos sentidos a diferentes palabras. Y pensamos justamente que hay ciertas metáforas del cuerpo que tenemos que escarbar, y tenemos que escarbar para ver ciertas relaciones. En el caso de estas corpografías, esa relación ha venido marcada por las vinculaciones entre representación y derecho, porque creemos justamente que el derecho que se inscribe en la piel de las personas tiene mucho que decir al respecto de lo que está sucediendo hoy en día. Propusimos 3 metáforas. La primera del primer día fue la del contagio, donde tratamos de hablar justamente de estos cuerpos enfermos, estos cuerpos abyectos para el sistema y cuáles eran las maneras de resistir. El día de ayer tuvimos una segunda metáfora que era la metáfora de la transferencia, para pensar en relaciones que marcan cómo el cuerpo también es un objeto que puede apropiarse y puede circular por el mercado. Y justamente las prácticas, sobre todo que desde el arte se están dando para contrarrestar este modo ideológico de apropiación del cuerpo. Y el día de hoy la tercera metáfora es de infiltración. Y me parece que es absolutamente necesario que desde las universidades, cuando decidimos salir de las universidades, hablemos de temas fundamentales para nuestra sociedad hoy en día. Pensamos de infiltración del cuerpo también para hablar de la infiltración de los sujetos, pensando justamente en la cuestión migratoria, que hoy es tan sensible en todo el mundo, pero creo que aquí que estamos en Barcelona, que estamos en Europa, en esta unión política, geográfica y jurídica, creo que tenemos que replantearnos una serie de cuestiones también dentro de la universidad. Y la infiltración, esta tercera metáfora que nos planteamos el día de hoy, sirve justamente para ver cómo cuerpo y derecho se cifra en determinados cuerpos, que son los cuerpos inmigrantes. Para eso tenemos a 2 personas que me parece que tienen mucha autoridad en el tema, han hecho un trabajo intenso y de hecho ambas han sido en su propia piel en diferentes momentos de su vida sujetas que han tenido que migrar. Les quiero presentar. La primera es Daniela Salazar Marín, que está aquí a mi derecha. Ella está acompañándonos virtualmente. Ella es vicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. A nivel de maestría es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y es docente también del Programa de Derechos Humanos y Democratización en América Latina en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, en el marco del Campus Global de Derechos Humanos. Recibió el título de abogada de la Universidad San Francisco de Quito y el título de maestría LLM de la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabajó como especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha trabajado como consultora para la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, Human Rights Watch, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, entre otros. Y ahora te invito, Dani, a que nos vengas a presentar lo que traías para el día de hoy.
Muchísimas gracias, Diego. Espero que me escuchen bien. Quiero empezar con un agradecimiento muy sincero a la doctora Mary Torres y a mi entrañable amigo Diego Falconi que me han invitado a ser parte de este seminario. A ustedes también muchas gracias y mis sinceras disculpas. Lamento sinceramente no estar ahí en cuerpo presente en este seminario sobre corpografías. La ley, irónicamente, es la que me impide viajar en estos momentos a Barcelona, a estar con ustedes, porque estamos en un proceso de acreditación de la universidad muy intenso acá en Ecuador, pero me alegro estar al menos virtualmente con ustedes y agradezco por este espacio de reflexión sobre la ley en el papel, la ley en el cuerpo y sobre la migración que nos propone este seminario. Lo que yo vengo a hablar con ustedes, lo que yo vengo a proponer, es que cuando los discursos o las palabras no son compatibles con nuestra idea de derechos humanos, pensemos en palabras como capitalismo, racismo, patriarcado, nacionalismo, colonialismo, nos resulta un poco más fácil cuestionar todos esos discursos. Y de la misma forma, cuando el discurso de los derechos humanos se contradice con la realidad, nos centramos no en atacar el discurso, sino que atacamos a la realidad, tratamos de modificar la realidad. Ahora, de lo que yo vengo a hablarles es de los discursos de derechos humanos, que suenan bien, no los discursos racistas, no los discursos capitalistas, sino discursos de derechos humanos, a través de los cuales se trata de endulzarnos con ciertas palabras que se van convirtiendo en realidades imposibles. Yo creo que frente a esas palabras, frente a ese lenguaje de los derechos humanos, debemos ser un poco más cautelosos, no debemos dejarnos entusiasmar tan rápido. Con esto no quiero decir que una ley o una constitución no deban tener aspiraciones, pero sí creo que es necesario que empecemos a cuestionar esas palabras de la ley que no generan resistencia, que más bien nos enamoran, que nos entusiasman, pero que al mismo tiempo nos impiden ver la realidad. Y el ejemplo que he escogido para analizar esta retórica entre el cuerpo y el derecho es el caso de la ciudadanía universal. Para que no tengan que ver siempre mi cara en el Skype, le voy a pedir a Edis que me pueda ayudar con la presentación en PowerPoint. El slide primero se refiere justamente al título de mi ponencia, que es Ciudadanía Universal, cuerpos migrantes asfixiados por la retórica. Justamente lo que yo vengo a hablar desde estas palabras tan encantadoras, tan endulzantes como ciudadanía universal, y cómo yo creo que debemos cuestionar esos discursos, no solo porque se alejan de la realidad, sino porque muchas veces pueden empeorar también la realidad de los cuerpos migrantes. Para hablarles sobre este tema, voy a tenerles que dar un poquito de contexto sobre la realidad migratoria en Ecuador. Ahí le pido a Eric que me ayude con el slide segundo. Ustedes seguramente han escuchado hablar mucho de la migración de Ecuador estando en Barcelona, estando en España. Se habrán encontrado con más de un migrante ecuatoriano en Europa y en España en particular. Más allá de Diego, son muchos los migrantes ecuatorianos que están allá. Pero en verdad, Ecuador es mucho más que un país de origen de migrantes. Ecuador es justamente un buen ejemplo para hablar de la migración, porque es un país de origen, es un país de tránsito, es un país de destino y también de retornos de personas y de cuerpos migrantes. Y es un país de enormes contrastes entre el discurso, la ley y la práctica. No somos un país con una gran tradición migratoria. La migración, en verdad, es un concepto bastante ausente del debate político, público y legislativo en Ecuador, al menos hasta 1999. En ese año, una crisis económica causó una diáspora inmensa de ecuatorianos hacia el extranjero, y es desde entonces que el debate político e incluso el académico se han concentrado sobre todo en analizar este fenómeno de los ecuatorianos migrantes en el extranjero. Ha habido bastante descuido al momento de analizar el fenómeno de la migración en Ecuador, pero como les decía, este pequeño país muy diverso geográficamente, tiene playas, y tiene selva, y tiene montañas, y nieve, islas y todo. Esa diversidad geográfica solo es comparable con la inmensa diversidad de patrones migratorios en el país. Este pequeño país argentino de apenas 15 millones de personas constituye la nacionalidad latinoamericana más grande de residentes en España
la segunda más grande de Italia, uno de los grupos migratorios más grandes en la ciudad de Nueva York. Según cifras oficiales, al menos 2.5 millones de ecuatorianos estaban viviendo fuera del Ecuador en la última década. Estamos hablando de un 18% de la población nacional, un 38% de la población económicamente activa del Ecuador está fuera del país. Pero además de eso, decenas de miles de personas han llegado al Ecuador desde Colombia en búsqueda de refugio, huyendo del conflicto armado interno, y otros tantos miles han venido del Perú y de otros países atraídos primero por la economía dolarizada, pero últimamente atraídos también por este concepto de la ciudadanía universal y de la ausencia de requisitos, de visas para entrar al país. Es un fenómeno entonces bastante reciente. Eddie, si me ayudas cambiando el slide número 3. En verdad hubo un cambio radical a partir del año 2006, porque en 2006 por primera vez se permitió a los ecuatorianos en el extranjero participar en elecciones. Entonces la situación de los migrantes del extranjero, de todos estos ecuatorianos que estaban fuera del país, que se vieron forzados a salir del país por la crisis económica, fue utilizada de manera brillante por el entonces candidato Rafael Correa. Su situación realmente fue un lema de campaña. Él prometió ser el gobierno de los migrantes, justo porque sabía que son un voto fuerte. Estamos hablando de millones de personas en el extranjero, los que están en este momento votando también a favor de cualquier candidato en Ecuador. Entonces, mucho del discurso ha servido también para capturar esos votos de migrantes en el extranjero. En 2007, solo 2 meses después de haber asumido el poder, Rafael Correa ya creó una Secretaría Nacional de Migrante que fue aplaudida por los migrantes porque tenía el nivel de un ministerio, y con mucho más éxito y con mucho más reconocimiento. En el año 2008 Ecuador adoptó su constitución número 20. La retórica de esta constitución y de cómo se utiliza también como una estrategia electoral para captar el voto de los migrantes realmente es impresionante y no me da el tiempo para analizarla. 58 artículos de la Constitución se refieren al tema de movilidad humana. Ya se pueden imaginar ustedes la importancia que se le da a este tema en nuestra Constitución. Y la retórica y el lenguaje, el uso de las palabras son dignos de estudio, ¿no? No se habla ni una sola vez de migración, tampoco de migrantes. Los términos que se utilizan son movilidad humana, personas en situación de movilidad humana. La mayoría de artículos están destinados a proteger a los inmigrantes ecuatorianos en el extranjero, pero no se habla de migrantes, se habla solo de ecuatorianos en el extranjero, y este lenguaje es muy poderoso. A pesar de la falta de tiempo, quisiera mostrarles al menos 2 artículos con la ayuda de Eddie. Si pasamos hasta el slide 4, podemos ver lo que dice nuestra Constitución para que ustedes se den una idea del lenguaje, ¿no? En el artículo 40 dice: se reconoce a las personas el derecho a migrar. Este es un derecho reconocido constitucionalmente. Esto es algo sin precedentes en la historia. Ustedes, si bien hay el derecho al libre tránsito, el derecho a migrar como tal no lo van a encontrar en la mayoría de tratados internacionales sobre derechos humanos, ni mucho menos. Y después dice: no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Pueden imaginarse el éxtasis que genera leer este tipo de lenguaje en una constitución, en un país con un contexto migratorio tan complejo, ¿no? No está aquí el resto del artículo, pero en verdad, si siguiéramos leyendo el artículo 40, después de encontrar este lenguaje tan maravilloso, encontraríamos ya un poco las ambigüedades de la Constitución, porque a párrafo seguido se refiere únicamente a las personas ecuatorianas en el exterior y la necesidad de proteger a las personas ecuatorianas en el exterior. Es decir, todo este lenguaje del derecho a migrar y ninguna persona es ilegal por su condición migratoria no estaba realmente pensado en las personas migrantes en Ecuador. Les voy a dar ahora otro ejemplo de la Constitución, si alguien me ayuda con el slide 5.
Es el artículo 416, y aquí ven ustedes ya el nivel de retórica de nuestra Constitución. Este artículo se refiere a los principios que guían las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional. Y el numeral sexto dice que en esas relaciones el Ecuador propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur. Ustedes que mucho más que yo estudian la palabra y el lenguaje y cómo la infiltración de este lenguaje en nuestros cuerpos, creo que solo con este artículo hay muchísimo que ya estarán pensando, ¿no?, de la retórica constitucional y la realidad. Debo empezar por reconocer lo bueno. Si alguien me ayuda con el slide sexto, no es que nos quedamos solo en la Constitución, hubo más que una Constitución. Todo este cambio constitucional estuvo acompañado en principio de una campaña gigantesca, millonaria, llamada Todos Somos Migrantes, ¿no?, a través de la cual a todos los ecuatorianos se nos llamó a identificarnos como migrantes, y a recuperar el término migrantes no como una palabra que genere algo negativo, sino a generar algo positivo con el término migrantes. Y en general, para la mayoría de personas que han estudiado este fenómeno, los cambios constitucionales y esta política y esta campaña de Todos Somos Migrantes realmente constituyó un cambio de paradigma, una propuesta no solo teórica, sino también ética para cambiar la forma en la que nos relacionamos con la migración. Lamentablemente, con el tiempo, algunos de estos cambios han demostrado ser solo retórica y, lo que es peor, algunos han demostrado ser medidas perjudiciales para las personas migrantes. Pero les dije que iba a hablar de lo bueno al principio, así que si él me ayudas con el slide 7. Dije que iba a reconocer primero los avances, y sí hubo. Solo entre 2006 y 2010, Ecuador emitió más de 6.000 visas para reconocer a cubanos que estaban en el país. El 20 de junio de 2008, el Ecuador tomó una decisión gigantesca, que fue la eliminación de todas las visas para ingresar al país. Ningún país, ningún ciudadano de ningún país requería ya una visa para entrar al Ecuador. Y aunque la mayoría de personas seguían viniendo al Ecuador desde los países vecinos, Colombia y Perú, muchos empezaron a llegar de otros países, de Cuba, de Haití, e incluso empezamos a recibir olas de migrantes desde Asia, desde África. La mayoría de estos, personas en tránsito, tratando de llegar hacia Estados Unidos o hacia Brasil. Ecuador incluso emitió, por ejemplo, una amnistía general para todos los haitianos que estaban en el Ecuador cuando ocurrió el terremoto de 2010. En 2009 también hizo una campaña fabulosa que se llamó el registro ampliado, para registrar a todas las personas en frontera que habían huido de Colombia, que no se habían registrado, no habían solicitado refugio, pero que estaban en nuestro territorio. Los registró y los reconoció como refugiados. Para también traer a la casa nuevamente a todos los migrantes, el Ecuador empezó con planes bien interesantes. Hay un plan que se llama Bienvenidos a Casa, un fondo Pucayo, a través de los cuales se daban fondos a los migrantes que retornaban al Ecuador y se les permitía ciertas facilidades en su retorno. Todo este cambio entonces generó como resultado que actualmente los estimados sean de migrantes en el Ecuador unos 600.000 colombianos, unos 320.000 peruanos, 25.000 estadounidenses y unos 279.000 personas de otras nacionalidades. Y esto, en principio, es resultado de esta política de movilidad humana. La migración hacia Ecuador aumentó y se diversificó muchísimo, y eso, en teoría, es bueno. Si me ayudas, Eric, con el siguiente slide, les explico por qué digo que en teoría. Porque siempre estas políticas son una especie de boomerang. El aumento tan rápido, este crecimiento tan rápido de la migración en Ecuador generó obviamente un rechazo por parte de la población, generó una presión política inmensa hacia el gobierno, y en verdad no duró mucho. Ya en 2010 se revisó esta decisión de eliminar las visas, ni siquiera duró 2 años la decisión de eliminar las visas. A partir de diciembre de 2009 empiezan a exigirse visas a ciertos países, empiezan con China, Afganistán,
Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, países del África, y más recientemente también, por ejemplo, visas a los cubanos, requisitos como presentar una carta que demuestre los antecedentes penales que les piden únicamente a los colombianos, entre otras medidas discriminatorias. A los cubanos, por ejemplo, se les empezó a impedir incluso celebrar matrimonios con ecuatorianos acá, porque se dieron cuenta que esto estaba facilitando que los cubanos se queden en el Ecuador. Se emitió un decreto a través del cual se restringió completamente el derecho al refugio, y miles de personas que habían llegado al Ecuador o que siguen hasta ahora llegando al Ecuador pidiendo protección internacional, que huyen del conflicto armado de Colombia o que huyen de la persecución en Cuba, ya no residen, ya no son reconocidos como refugiados en Ecuador. Se cerró esta Secretaría Nacional de Migrante que les conté, y bueno, podría darles muchos más detalles, pero lo cierto es que miles de personas migrantes y muchas personas con necesidad de protección internacional hoy en día están en Ecuador bajo una condición migratoria irregular que les hace vulnerables a violaciones de derechos humanos. Estamos entonces en el país de la ciudadanía universal, pero tenemos a muchos niños migrantes que no pueden ir a la escuela porque no están regularizados, a personas que no pueden ni siquiera abrir una cuenta de banco o que no pueden trabajar porque no están regularizados, no tienen una visa, o porque en verdad Ecuador no está cumpliendo con este paradigma de la ciudadanía universal. Y esto se empieza a agravar, y les decía que no es solo una cuestión de contrastar la realidad con la norma. Las políticas son un poco complicadas. Del año pasado, por ejemplo, Ecuador negoció un acuerdo con México, y México eliminó las visas que exigía a los ecuatorianos para entrar a México. Normalmente nos entusiasman este tipo de medidas. Qué bueno que un país elimine las visas para entrar a ese territorio, pero en la consecuencia de esta eliminación de las visas para ecuatorianos para entrar a México significa que cada vez más son más ecuatorianos los que llegan a México tratando de vías ilegales y muy riesgosas entrar a Estados Unidos. Solo en 2014, según cifras oficiales, no quiero ni siquiera imaginar las no oficiales, 600 niños no acompañados salieron del Ecuador tratando de pasar por México y reunirse así con sus familias en Estados Unidos. 600 niños no acompañados solo en un año. Por eso no soy tan entusiasta de estas medidas, por eso no creo que la mejor estrategia sea exigirle a México que no pida visas a los ecuatorianos, porque está comprobado que existe un financiamiento por parte de Estados Unidos hacia México para que sea México el que controle las fronteras. En México hay informes contundentes sobre secuestros, extorsiones, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos a los migrantes. Y si se eliminan las visas, lo único que estamos haciendo es atrayendo a más ecuatorianos a que lleguen a México para correr todos estos riesgos con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Existen muchísimos cubanos, por ejemplo, que salen de Cuba, llegan a Ecuador, que es uno de los únicos países que no les exige más que una carta de invitación, y que después realmente son sometidos incluso al riesgo de tráfico de personas por tratar de llegar a Estados Unidos, y muchos se han quedado detenidos en varios países de Centroamérica. Estamos hablando de miles de cubanos detenidos en Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos. Algunos me dirán, claro, estos cambios no se pueden dar de un día al otro. Se cambia la Constitución y eso no va a generar que de la noche a la mañana la situación de los migrantes esté mucho mejor. Pero la Constitución es del año 2008, estamos hablando de que han pasado casi 8 años y no se ha hecho mucho más, por ejemplo, para modificar las leyes que están por debajo de esa Constitución, pero que hoy en día todavía se aplican. Las leyes que hoy rigen la migración en Ecuador son del año 1971, son del año de la dictadura todavía, están basadas en conceptos de soberanía, de seguridad integral, ¿no? Y no están para nada acordes con esta legislación de ciudadanía universal. Hay un proyecto de ley de movilidad humana que ha estado esperando a los legisladores por alrededor de 6 años y que supuestamente también incorpora este principio de ciudadanía universal,
pero este proyecto lo único que hace en verdad es regular la migración, es bastante esquizofrénica en verdad, una ley que trata de regular un principio según el cual todos somos migrantes y nadie es ilegal, y a través de la ley se busca regular quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, artículos que determinan quiénes no deben ser admitidos, artículos que tienen criterios absolutamente selectivos para la residencia permanente en Ecuador, artículos a través de los cuales se criminaliza las infracciones migratorias, es decir, si es que alguien incumple la ley, este proyecto de ley de movilidad humana, se lo trata como un criminal, iría detenido como cualquier otra persona que comete un delito, ¿no? Es una ley, como les decía, bastante esquizofrénica. Si me ayudas, Eric, con el siguiente slide, para no hablar tanto de leyes, quería darles en el slide 10 al menos 2 ejemplos de cómo esta ley y esta falta de ley, esta retórica han incidido ya en cuerpos concretos. El slide que ustedes pueden ver ahí es una foto de Manuela Filpi. Manuela es una activista de derechos humanos, es una reconocida académica francesa, brasilera, ha dado clases en varias universidades del mundo. Por alrededor de 8 años estaba en Ecuador dando clases en mi universidad, en la Universidad San Francisco de Quito. Y en el año 2015, Manuela salió, en agosto de 2015, salió a una protesta contra el gobierno. Estaba protestando pacíficamente cuando la detuvieron. Esas son las fotos de su detención. Una vez que la detienen, como no tenían razones para mantenerla detenida, deciden cancelar su visa de trabajo. Ella tenía una visa de trabajo para poder dar clases en la universidad. Entonces, mientras estaba detenida, le cancelan la visa de trabajo y después la razón para justificar su detención es que estaba en situación migratoria irregular en Ecuador y le inician un proceso de deportación por esa condición irregular. En estos momentos Manuela está ya en el extranjero sin posibilidad alguna de regresar al Ecuador. Todas las instancias nacionales ante jueces han sido fallidas para tratar de que se reconozca el principio de la ciudadanía universal, o al menos que se le permita estar en el Ecuador, porque ella era profesora acá, estaba legalmente acá, no cometió ningún delito más que participar en una protesta contra el gobierno. Pero esta es la situación de Manuela en el país de la ciudadanía universal. Si me ayudas, David, con el slide 11, esta foto es, obviamente no es del niño a quien me voy a referir, pero quería contarles un caso más. Es un caso del que yo me he visto involucrada a nivel personal. Yo los estoy representando ante las instancias nacionales judicialmente. Se trata de 2 solicitantes de refugio colombianos, José Benalcázar y Johanna Leighton. Ellos huyeron de Colombia por fuertes motivos de persecución, llegaron a Ecuador, ya habían solicitado refugio. Ella vino con un embarazo bastante avanzado, después fue al hospital ya con los dolores de parto, dio a luz normalmente y su hijo, su bebé, tuvo un problema de la incompatibilidad sanguínea entre la madre y el bebé, y el niño requería una transfusión de sangre, ¿no? Les cambian toda la sangre a los niños para hacerla compatible con la sangre de la madre. Ellos son afrodescendientes, son colombianos. Ustedes se pueden imaginar ya toda la discriminación que existe hacia los colombianos en Ecuador. No había pintas de sangre en el hospital donde estaban, tenían que ser transferidos a Quito, y cuando llamaron les dijeron: si es que son colombianos no hay cupo, si es que son colombianos no hay cama, y su bebé falleció por no lograr esta transfusión sanguínea. Esto en el país también de la ciudadanía universal. Y para no aburrirles tanto con mis comentarios y con mi visión, quería que ustedes escuchen algunos testimonios directamente de migrantes, esta vez cubanos, en el Ecuador, a través de un cortísimo documental realizado por el documentalista Pocho Álvarez. Si es que me ayudas, David, quisiera que ustedes puedan escuchar este video. En España nos cuesta mucho llegar a tiempo para ver los partidos de la Champions. Nos perdemos el himno, llegamos mal. De La Habana, en la capital.
oriente de la capital? De Cuba, de Ciudad de La Habana. Cubana. Bueno, vine a hacer doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Andinos, Convención en Estudios Andinos, aquí en La Florida. Bueno, en realidad vine porque, o sea, como todo joven, en busca de otras experiencias, oportunidades laborales y de superación profesional también. Para prestar mis servicios como licenciada en enfermería. Vengo a Ecuador sobre todo por una cuestión de crecimiento profesional. Fue por razones personales porque me enamoré de un ecuatoriano, nos casamos y entonces él ganó un concurso en la Universidad Central. Realmente mi papá vive en Estados Unidos y como no podía salir desde Cuba, entonces vine a Estados Unidos a ver las posibilidades de emigrar a Estados Unidos porque él estaba enfermo. Mayormente situación económica, ¿no? La experiencia migratoria siempre te va dejando sinsabores. Cuando uno llega acá, uno viene con todos tus sueños, con todos tus anhelos, con todas tus metas para realizar, pero no sabes si se van a cumplir o no. El cubano mayormente viene a comprar y vender cosas en Cuba. Muchos escogen Ecuador por la cuestión de que se habla el mismo idioma, de que está en Latinoamérica y de que tiene un acceso terrestre a los Estados Unidos también, porque muchas personas lo ven. A la hora de ingresar al Ecuador, todos los cubanos pasaban un trago amargo, que es a la hora de ingresar por emigración. Los funcionarios de migración conocen la situación económica de Cuba, conocen que es muy difícil que un cubano tenga suficiente dinero como para hacer turismo. Y la excusa para ingresar al Ecuador es que vienen a hacer turismo. Entonces, como ellos saben que no es así, la mayoría de veces te presionan. Muchos cubanos tenían que pagarle a funcionarios de migración para poder ingresar al país. Y lo que sucede en la práctica con estas personas, esto es algo que creo que es poco conocido también por la naturaleza misma de la detención y exclusión de estas personas, por el espacio en el que tiene lugar, digamos. Son personas que son detenidas, son confinadas en un lugar bien reducido, sin un mínimo de condiciones también alimenticias, de sanidad. Ese es un ejemplo, y el otro de los ejemplos también bien lamentable es la experiencia de los centros de detención, el centro de detención para personas migrantes en situación de irregularidad migratoria. Antes el antiguo Hotel Hernán, ahora el Hotel Carrión, que su propia existencia constituye un testimonio espacial de la violación de la Constitución. En el mundo entero es maltratado, ¿no? La discriminación está a todo nivel, a todo nivel. Yo desde que llegué aquí he sido discriminada. El cubano estaba caracterizado. A buscar arriendos, a buscar trabajo, el acento te dicen, ¿eres colombiano o cubano? Cubano. Dice, no, así, sin pena. Hay una construcción simbólica, ¿no?, alrededor de que el cubano es el que más viene a Ecuador, cuando se sabe que hay muchos más estadounidenses, que hay muchas más personas de otros países. Ahora, lo que a mí me molesta más es la incoherencia, ¿no? El doble discurso que está justificando por un lado todos los derechos de la movilidad humana, que está justificando los derechos que además son constitucionales en este país, y que por otro lado está moviendo toda una política incoherente que, entre muchos otros factores de incidencia humana, está sobre todo aumentando la xenofobia, lo cual es terrible. El grado de xenofobia desde mi llegada hace unos 3 años ha aumentado muchísimo y se siente en el día a día. Los giros que ha tenido la política migratoria ecuatoriana de alguna manera ilustran también las variaciones de la política general, ¿no? Un primer momento de reconocimiento de los derechos de población migrante.
Y sin embargo vemos un giro, yo diría que a partir del 2009-2010 han aparecido políticas y normas específicas que están claramente interpelando todo el discurso previo que se había tenido en favor del reconocimiento de los derechos de población migrante. La carta de invitación es un requisito que pedía Cuba a sus migrantes y que Ecuador, sin antecedentes previos de pedir carta de invitación, le pone una carta de invitación a los migrantes cubanos. El tema de los títulos creo que es mucho más claro lo que está pasando, ¿no? O sea, en este momento estoy atravesando todas las dificultades. O sea, este proyecto de venir a hacer un doctorado, ¿no?, a Ecuador se ha convertido prácticamente en un infierno en relación a mi nacionalidad, ¿no?, al hecho de ser cubano hoy en Ecuador. Llego aquí y llego en abril y en mayo cierran la posibilidad de legalizar los títulos en el CNSIC para los cubanos. O sea, para los cubanos, no los títulos cubanos. A los cubanos no nos están registrando el título, aunque esté ya avalado por el MINREX en Cuba. Después de 43 días, los documentos en el CNSIC nos llegó que estaba rechazado. Entonces mi título demoró 6 meses en salir, tuve que estar 6 meses haciendo otros trabajos hasta poder vincularme a la universidad. He conocido casos de personas que están en la misma situación de nosotros, médicos, enfermeras, he oído de licenciados en informática, que también después de un tiempo los documentos en el CNSIC le han salido rechazados sin explicación ninguna. No ha habido argumento tampoco para explicar cómo sale en un cartel así en Cuba. A partir de hoy se cierran la validación de los títulos cubanos, solo se le han validado títulos de interés interestatal. Digamos que desde otro punto de vista también se puede ver el contenido humano que hay detrás de esto, porque hay muchos estudiantes ecuatorianos que estudian en Cuba hoy y viven en Cuba, estudian allá y son atendidos y respetados en todos sus derechos, o así espero que lo sea, o así le exigiría yo a mi país que los tratase. No obstante, no es igual para los cubanos acá. Y conozco muchos casos de amigos que están en situaciones muy deplorables ahora mismo. Y la violencia psicológica que está sucediendo sobre ellos, que a lo mejor no es una violencia explícita en un estricto sentido, pero que tiene unas cuotas de inhumanidad inmensas. Entonces sí hay una crisis migratoria y sí hay algún tipo de problema en Cuba. Y cerrarle las puertas a los cubanos no es la solución. No me parece que es lo que debe hacer un país hermano. Ecuador sabe lo que es sostenerse de remesas. Al inicio habían dicho que la visa no iba a tener costo, que iba a ser algo así como un trámite simbólico, digamos, pero el caso es que fue todo lo contrario. La visa cuesta. Nos han impuesto la visa más cara del mundo, ¿no? $450 en total, entonces entre pasaje y visa afectaría desde ese punto de vista también, o sea... La discrecionalidad de los funcionarios en aceptar o no aceptar la visa y en determinar, clasificar las nacionalidades, y que hoy día tengo conocimiento de que sí existen visas denegadas con los requisitos cumplidos, entonces vas marginalizando, te vas marginando a esa población y todo esto va a incidir en que su vida sea precaria. Viene migración en una camioneta y policías en moto. Bueno, yo quería mostrarles este video porque creo que es más que yo les cuente, es importante escuchar realmente los testimonios de personas migrantes del Ecuador para entender cómo está el Ecuador ahora como país de destino de migrantes. Para mí es muy claro que Ecuador, con este concepto de la ciudadanía universal, está pensando siempre en los ciudadanos universales afuera del país, pero adentro del país todavía tenemos muchísimos migrantes irregulares e incluso ilegales, aunque esa palabra esté prohibida en Ecuador. Es así como ellos viven su ciudadanía acá en Ecuador. La ciudadanía universal, al menos acá en nuestro territorio, ha demostrado ser pura retórica.
Luego, eso respecto de los migrantes del Ecuador, el Ecuador como país de destino de migrantes. Como país de origen, por más que pongan en la Constitución la palabra ciudadanía universal, realmente esto no tiene significado alguno en la vivencia de los ecuatorianos que están en el extranjero. Todas estas medidas que se han adoptado para proteger los derechos de los ecuatorianos del extranjero son bastante incoherentes con la protección de los derechos de los migrantes en el Ecuador. Pero no solo eso, sino que realmente es poco lo que el Ecuador puede hacer para modificar de alguna forma la realidad de los ecuatorianos en el extranjero. Luego, el Ecuador como país de retorno, también tenemos los mismos testimonios por parte de migrantes que han retornado y que hoy día se sienten en el abandono. En verdad, el Ecuador sigue fomentando que los migrantes salgan del Ecuador, y esto se explica para muchas personas justamente por las remesas. Existe una inmensa dependencia financiera de las remesas, y esto justamente podría explicar la falta de políticas públicas para desincentivar que los ecuatorianos sigan saliendo del extranjero a vivir muchas veces en condiciones de inmenso riesgo. Y finalmente, y la foto que está ahora en el slide, es la situación de las personas migrantes que pasan en tránsito por Ecuador, esos cuerpos migrantes que hoy día están detenidos en Centroamérica, en Costa Rica, en Honduras, tantos cubanos que pasan por aquí, por ejemplo, tratando de llegar a Estados Unidos, haitianos, gente de África, gente de todas partes del mundo que se aprovechaba de esta ciudadanía universal para llegar acá y tratar de llegar a Estados Unidos con todos los riesgos que eso implica. Yo creo que mejor que pensar en conceptos como los de ciudadanía universal, debemos tratar de cumplir con nuestras obligaciones mínimas como Estado, no ser tan entusiastas, porque este entusiasmo con las palabras, con los conceptos nuevos, nos puede realmente nos puede llevar a causar más riesgos para los migrantes irregulares. Nosotros nos dejamos endulzar por la ciudadanía universal, por este discurso de derechos humanos que trae nuevos paradigmas, pero que realmente son realidades imposibles. Yo creo que mi propuesta es que tenemos que ser un poco más cautelosos con las palabras, no dejarnos de entusiasmar, no dejarnos de enamorar con poner una palabra en una ley, si es que esa palabra nos va a impedir ver la realidad que viven los cuerpos de los migrantes en la práctica. Esa es la propuesta que les traía, cuestionar un poco el discurso de los derechos humanos, incluso cuando suena bien y cuando nos encanta. Muchas gracias. Bueno, gracias a Daniela Salazar. Yo quería ahora presentar a Daniela Ortiz. El trabajo de Daniela Ortiz pretende generar espacios de tensión sobre los conceptos de nacionalidad, racialización, clase social y género, y estos conceptos son explorados para entender de manera crítica las estructuras de inclusión y exclusión en la sociedad. El control migratorio, el vínculo que tiene este con el colonialismo y la gestión por parte de los estados y las sociedades euroblancas han sido un tema central en sus proyectos e investigaciones recientes, además de la realización de proyectos sobre la clase alta peruana y su relación de explotación con las trabajadoras domésticas. Realiza charlas y debates sobre el sistema de control migratorio en Europa y su relación con la colonialidad en distintos espacios. Cuando quieras, Daniela. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por el espacio, y muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, como comentaba Diego, yo trabajo mucho en cuanto al sistema de control migratorio y su relación con la colonialidad. Una de las cosas que planteo, una cosa importante, sí, como dejar en claro que yo no hablo de inmigrantes ni de las personas migrantes, sino hablo del sistema que impone Europa a las personas migrantes que vivimos acá. Por otro lado, hago un vínculo con el tema de la colonialidad porque considero que sería muy difícil mantener el nivel de abuso de, digamos, el sistema de persecución, detención y deportación de personas migrantes, que es un sistema muy amplio en la Unión Europea. Estamos hablando de una red de centros de internamiento de 300 centros de internamiento de extranjeros alrededor de Europa. Sería muy difícil mantener eso si las narrativas que se fomentan desde Europa, y en el caso de España es muy fuerte, en relación a su identidad colonial e imperial, no se mantuvieran, ¿no? O sea, me refiero al hecho,
por ejemplo, que España celebre el 12 de octubre como fiesta nacional, o que en esta ciudad se tenga el monumento a Colón con un indígena rodeado ante un cura con total normalidad, o que en Bélgica haya monumentos a Leopoldo II con total naturalidad, eso fomenta que a las personas migrantes que venimos acá, que si se fijan a los que se les denomina migrantes, somos los que procedemos de las ex colonias europeas, no se le denomina ni se le aplican políticas migratorias a los australianos o sudafricanos o norteamericanos blancos, por ejemplo. Todas esas narrativas imperiales, coloniales, facilitan que se apliquen todo ese tipo de políticas. Lo que les voy a contar es un poco, o sea, yo no soy investigadora ni nada, es como yo estudié arte y empecé a investigar sobre estos temas en realidad cuando me empecé a chocar con la ley de extranjería yo a nivel personal. Vivo hace 9 años acá en Barcelona y soy peruana. Y entonces les voy a contar un poco mostrándoles algunas partes de la investigación que hago y después mostrarles algunos proyectos artísticos que he hecho y también algunos ejemplos de prácticas de resistencia de colectivos migrantes, porque también me parece muy importante recalcar que la imagen de la población migrante en los medios de comunicación y también desde la izquierda, por ejemplo, pasa mucho, se construye siempre como una imagen de víctima, ¿vale? Nunca somos considerados un sujeto político. Las preguntas que se te hacen cuando se te hace una entrevista es ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Por qué viniste acá? Pero en plan no como más emotivo. Nunca se te pregunta cuál es tu reflexión política sobre, por ejemplo, el control migratorio que muchas personas migrantes la tienen, ¿no? Quería comenzar mostrándoles esto para dar una idea del panorama en el que estoy hablando. Esa es una lista de 22.394 casos de personas muertas en las fronteras de la Unión Europea. Esta es la única lista que existe en Europa en relación a los casos de muertes en zona de frontera. Esta lista ha sido hecha son 4 personas, en realidad las que han hecho esto, que es una organización que se llama United Against Racism, en Inglaterra. Es una organización autónoma bastante punky en realidad, que lo que ha hecho es recopilar estos casos de los medios de comunicación. Por ende, los casos que aparecen acá son únicamente los casos que llegan a aparecer en los medios de comunicación, y es muy importante tener en cuenta el hecho que no existe ninguna entidad de la Unión Europea ni de los Estados miembros que recopile la información sobre las personas que mueren y desaparecen en las zonas de frontera de la Unión Europea. Yo, por los diversos documentos que he leído y cosas, más o menos la cifra que estimo desde finales de los 80s, que se imponen las leyes de extranjería, es de más o menos 40.000 personas muertas o desaparecidas en las fronteras europeas, y ahora está como subiendo mucho más. Una cosa que nos llamó mucho la atención, yo antes trabajaba junto con José Quiroga, que teníamos un medio de contrainformación que se llamaba Antigonia, y como que investigamos todo este tipo de cosas, que nos llamó mucho la atención de esta lista es la cantidad de casos NN, no name, sin nombre, de casos de personas desaparecidas, ¿vale? Entonces el trabajo que hicimos fue como contar cuántas personas de estas 22.000. Bueno, en ese momento era una lista, porque este es de junio de 2015, en ese momento era el año 2013 me parece, la lista tenía 17.000 casos. ¿Cuántas personas eran consideradas NN dentro de esta lista? Y dimos con que era 15.518, ¿vale? Entonces hicimos un proyecto, porque justo esto también pasaba, que justo había sido el 15M, y a nosotros nos llamaba muchísimo la atención el hecho que durante todos los reclamos del 15M el tema del control migratorio no fuese un tema central. O sea, se hablaba de educación, se hablaba de sanidad, se hablaba de trabajo, se hablaba de todas estas cosas a las que tienen acceso los ciudadanos, los que son considerados ciudadanos, porque el colectivo migrante no es considerado ciudadano. Y a pesar de que, si lo vemos desde una perspectiva marxista, a la población migrante, la ley de extranjería la condiciona a ser un grupo de la sociedad más precarizado, a pesar de eso no se incluían las políticas migratorias como tal, y a pesar de estar hablando de unos por lo menos 20.000, 30.000 o 40.000 muertos en las zonas de frontera, ¿no? Entonces lo que hicimos fue traducir la lista, por un lado, trabajar con los casos de NN, y entonces la lista, como funciona es, pone el nombre, bueno, la fecha que se encontró el cadáver, el número de cuerpos, el país de origen, si es que se sabe algo del país de origen,
el nombre y la causa de la muerte, ¿no? Es bien fuerte porque algunas, por ejemplo, algunas cifras en el número de cadáveres se puede ver 50, 60, que son como cuando, o 300 de pronto, ¿no? Como cuando hay una situación. Entonces lo que hicimos con Joseph fue esta jornada ciudadana, la llamamos ciudadana precisamente porque consideramos que en el 15M1, digamos, el sujeto que juntaba todo era el ciudadano, y precisamente la ciudadanía es lo que excluye a las personas migrantes. Hicimos una jornada que iba a ser como una charla muy digamos así, de rollo 15M, con todos los temas que ellos reclamaban, y por otro lado invitando a gente que era como, digamos, representativa del movimiento, ¿no? O sea, en ese momento yo, pues, no sé, la Ada Colau, que no era alcaldesa todavía, el Damasceno, Marcelo Espósito, etc. Pero lo que acordamos con los participantes de la charla fue que no se iban a hablar de esos temas, sino que ellos iban a leer la lista de las personas desaparecidas durante el evento, ¿no? Entonces les puedo poner un cachito para que se hagan una idea. No sé. ¿Me puedes subir el volumen, por favor? Vale, gracias. Les properes més de 20.000. Barco hundido cerca de Corfú de camino a Italia. 230 supervivientes. 8 de enero de 2011. Un cuerpo de origen africano. Hipotermia. Cuerpo encontrado en Neavisa, Ebros, cerca de la frontera entre Grecia y Turquía. 6 de enero de 2011. 2 cuerpos de origen desconocido, ahogados. Cuerpos encontrados en el río Ebros, frontera entre Grecia y... País de origen desconocido y nombre desconocido. Si quieres puedes dejar la luz prendida, mejor, porque... No les paso todo el video porque fue como 1 hora y algo. Y una cosa que pasó ese día fue que mucha gente se quejó porque se había sentido engañada, porque ellos venían a hablar de sus derechos y que ellos no estaban acá para salvar al mundo y no sé qué, y era muy fuerte porque era gente de izquierdas que venía a un evento así, no sé, ¿no? Entonces, después en la exposición lo que hicimos fue poner la lista, ¿no? Con un texto que explicaba todo el tema del sistema de control migratorio. Después otro ejemplo así de algún proyecto que tiene que ver con esto fue esto que me invitaron a La Vanguardia a hacer una intervención en una parte del Culturas, creo que se llama. Y entonces yo lo que puse fue, esta es una foto de una fosa común de personas migrantes en la frontera de Grecia con Turquía, pero de hace muchos años, ¿eh? Porque ahorita se ha puesto todo el tema, pero eso viene pasando hace muchísimos años, cerca del río, de lo que es el río Ebros, que es una zona de cruce. Entonces mi propuesta a La Vanguardia fue poner esa fotografía y después poner fosa común de personas catalogadas como no europeas, y después había una página web en donde entrabas y había más información sobre este tema, información también sobre el tema de los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Y una cosa muy curiosa que pasó cuando les mandé la foto a los de La Vanguardia es que me llamaron de vuelta y me dijeron que no la podían poner porque eso que yo estaba poniendo era mentira. Y entonces yo les decía, pero ¿por qué? O sea, porque es mentira, no sé si yo estaba investigando un montón de tiempo sobre este tema de las fosas. Me dijeron, no, porque hemos buscado en internet y no sale nada. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué has buscado en castellano? ¿No? Y me dicen, sí, claro. Y le digo, claro, como La Vanguardia, El País y ustedes no hacen este tipo de trabajo de investigación porque esto acá no pareciera que no les interesa, busca en inglés, y le pasé unos links, por ejemplo, al Al Jazeera, que tiene mucho trabajo hecho sobre este tema de las fosas, y una vez que les pasé los links ya lo pusieron. Esta es bueno, me imagino que se acuerdan de lo que pasó el 3 de octubre del 2013 en Lampedusa, que hubo un barco, un accidente, y bueno, murieron más de 300 personas, y fue un escándalo porque en un momento en un mismo barco murieron 300 personas, pero no hubiese sido un escándalo si durante esa semana hubiesen muerto en total 300 personas en distintos barcos, que es lo que pasa normalmente, ¿no? En esta foto se ve, por ejemplo, como yo la llamaba como la presidenta de los inmigrantes de la Unión Europea, que nadie había votado obviamente, Cecilia Malmström, la alcaldesa de Lampedusa, y Barroso, ¿no? Que era presidente de la Comisión Europea en ese momento. Y ellos hicieron como un gran display político y de pena y tristeza, y después de que iban a hacer algo, y hubo, digamos, mucho debate público sobre el tema. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando pasó esto es que si se fijan, los féretros no tenían nombres, sino tenían números. ¿Vale? Fíjense acá, por ejemplo, también.
y esto. A pesar de que en ese barco había gente que se conocía entre ellos y a pesar de que hubo todo este display, digamos, político y todo este escándalo mediático. Esto es una práctica absolutamente normal. A la mayoría de cuerpos que son encontrados en zonas de frontera se les entierra sin ser identificados. Muchas veces, luego ya les voy a contar una cosa más específica en relación al tema de las huellas dactilares, pero una cosa que yo siempre explico, que lo complejo de todo esto es que si a ti te cogen con vida, van a hacer todo el esfuerzo de identificarte con la intención de deportarte, de detenerte y luego deportarte. Pero si tu cuerpo es encontrado muerto, no hay ningún tipo de, digamos, como les mostraba, ¿no? Lo de las listas, no hay ningún tipo de organismo que esté recopilando esa información. Luego te mueres y no hay ningún tipo de investigación o de ánimo a querer avisarle a tus familiares. Entonces, para los familiares, estas personas son desaparecidas. Y yo lo que explico es que los cuerpos los desaparece el Estado, y los Estados europeos desaparecen esos cuerpos porque ellos los encuentran, los entierran con número y no hacen ningún tipo de trabajo para saber, ni poner una foto en ninguna página web o lo que sea, o cualquier tipo de información para saber quién ha sido la persona enterrada. Una cosa muy perversa que pasa con este tipo de, lo que ellos llaman tragedias, de hecho, como ahora estoy empezando a investigar cómo utiliza el sistema de control migratorio, la Comisión Europea, Frontex, que es la agencia de control migratorio, el tema de la naturaleza como herramienta para dar muerte en las zonas de frontera, porque a veces ellos lo quieren hacer figurar como si fuese un accidente, pero en realidad en los documentos uno puede ver claramente que ellos cuentan muchas veces con el tema del clima, por ejemplo, que ellos analizan el tema del clima porque les sirve como herramienta de control, ¿no? Una cosa que pasó con esto que fue muy perverso con el tema de Lampedusa es que automáticamente después aparece esto en las noticias. Bueno, esto es una nota de prensa de la Comisión Europea diciendo: Eurosur se pone en marcha como nueva herramienta para salvar las vidas de los inmigrantes y prevenir la delincuencia en las fronteras de la Unión Europea. Eurosur es un sistema de control en zonas de frontera que yo venía investigando desde hace mucho tiempo. Eurosur existía como proyecto desde el año 2008 y Eurosur en realidad no es ningún programa de rescate de vidas ni nada por el estilo, sino es un proyecto de control fronterizo netamente, no es ninguna otra cosa. Y de hecho yo había visto ya documentos que hablaban que Eurosur tenía que ser lanzado en octubre, o sea, como lanzado públicamente en octubre del 2013, ¿no? Y lo perverso es que ellos lo que hacen es aprovechar lo que pasa en Lampedusa para lanzar esto como si fuese un sistema de rescate de vidas. Y si uno revisa los documentos previos al lanzamiento, en ningún momento se habla de rescate, sino el único término que utilizan es surveillance, ¿no? Y después, obviamente, esto se traduce en los medios de comunicación como Eurosur entra en vigor para evitar tragedias como la de Lampedusa, ¿no? Bueno, Frontex es una cosa que nadie sabe qué es, pero que es muy importante en el tema del control migratorio. Frontex se funda en el año 2005 y es la agencia de control migratorio de la Unión Europea. Es una agencia que funciona con dinero público, de estructura como si fuese una empresa privada, y ellos son como una especie de policía de migrantes de la Unión Europea. Ellos hacen, por un lado, operativos de retorno conjunto, que son deportaciones masivas, operativos en zonas de frontera, y después hacen mucho investigación, digamos, de rutas migratorias. Ellos colaboran muchísimo con la industria privada, que después les voy a contar ahí un par de ejemplos sobre eso, porque hay mucho lucro atrás de todos estos sistemas de control que se diseñan para las zonas de frontera. Acá les quería mostrar un cachito de una cosa que me parecía. El Perseus es un sistema de control también de zonas de frontera que es como previo al Eurosur, porque, bueno, no los voy a explicar así en detalle porque es como muy complejo, pero se hacen proyectos pequeños primero que son financiados y luego hacen un contrato grande que es con el Eurosur, etcétera, ¿no? Pero había una cosa en esta presentación que me parecía como muy perversa, y es el hecho que el Perseus es un proyecto de la empresa Indra, que es una empresa de I+D, así como muy grande, que de hecho tiene una oficina, es una empresa española junto con otras empresas también de seguridad. Ellos trabajan en colaboración con la policía para poner a prueba estos sistemas en las zonas de frontera. Y una cosa que me parecía brutal era cómo estas empresas diseñan este sistema, lo ponen a prueba, y lo ponen a prueba con personas migrantes vivas que están cruzando. Entonces sus ensayos y errores de cómo funciona ese sistema de control lo hacen con gente a la que nadie le ha preguntado si puede o no ser parte de esto, ¿no? Entonces no hace falta apagar la luz, ¿no? Pero para que se hagan una idea, esta es una presentación así como
Y bueno, y el policía está explicando de qué se trata y cómo funciona todo el tema. No se escucha muy bien, pero bueno. Y bueno, y después es un video así como muy institucional de todos estos temas, ¿no? Una cosa así como que yo insisto mucho es como que tener en cuenta que lo que está pasando en las zonas de frontera no es producto, digamos, de un desastre natural, ni es una cosa que está fuera de control. O sea, toda la situación que se está dando en esas zonas es una cosa absolutamente controlada. O sea, hay muchísimo trabajo, muchísimo dinero destinado a estos temas. Por ejemplo, después de que empezaron a aparecer... bueno, y después de la foto del niño Alan y después de todo el tema, digamos, que se puso el foco en la frontera de Grecia con Turquía, por ejemplo, esta es una de las primeras cosas que hace Frontex, ¿no? Que invita a un día de workshop a la industria, ¿vale? Para que vengan a ver si pueden trabajar juntos en diseñar un sistema de control de huellas dactilares para los hotspots, que es una cosa que van a supuestamente poner en zonas de frontera para controlar, etcétera, ¿no? Entonces, la primera reacción de Frontex es buscar a la industria para diseñar algún tipo de sistema. Esta es una fotografía desde el año 2011, cuando después de la revolución tunecina, un montón de gente salió de allá para tratar de entrar, sobre todo por la ruta hacia Italia. Y desde el año 2012 más o menos hay un grupo de madres que vienen reclamándole a Frontex, a la Unión Europea y al gobierno italiano que les dé las huellas dactilares de los cuerpos que encuentran en zonas de frontera, así como la información que tienen de las cámaras de seguridad y todo para saber qué ha pasado con sus hijos. No he traído la carta, pero tienen un comunicado muy potente porque ellas tienen un análisis muy interesante sobre lo que es Frontex en realidad, y es increíble ver que estas señoras desde Túnez tienen mucho más, por ejemplo, entendimiento de lo que es Frontex que cualquier partido de izquierdas acá, o bueno, de derecha ya no les cuento, no porque trabajan juntos, pero y una de las y entonces ellas lo que pedían es que les den las huellas dactilares, así como que les den la información de las personas que han sido detenidas en centros de internamiento de extranjeros para saber qué ha pasado con sus hijos, porque sus hijos están desaparecidos. Obviamente, o sea, ellas han movido cielo y tierra y van 4 años trabajando con este tema y están haciendo un montón de cosas un montón de años. Obviamente nunca han aparecido en los medios europeos. Obviamente también nunca les han querido dar los visados para venir a trabajar acá, entonces ellas trabajan en colaboración con un colectivo feminista italiano. Y paradójicamente, ¿no?, esas huellas dactilares que ellas tanto piden es la herramienta de control que más usa la Unión Europea en relación al tema de los refugiados, ¿vale? Una de los refugiados, las personas solicitantes de asilo tienen una especie de ley de extranjería diferente a la que tenemos los migrantes, y de hecho yo siempre digo que a las personas solicitantes de asilo se les aplica muchísimo más control que a las personas migrantes. De hecho, en muchos casos, muchos solicitantes de asilo, mi expareja, por ejemplo, que él estaba solicitando asilo y al final terminó cancelando ese trámite porque me dijo: yo prefiero ser inmigrante ilegal y por lo menos poder moverme de cierto sitio a cierto sitio y tratar de, por ejemplo, casarme para poder sacar los papeles antes que seguir en el trámite del asilo. ¿Por qué? Porque el tema del asilo muchas veces se te obliga a vivir en un sitio hasta que salga tu tarjeta. Eso puede tomar entre 2, 3, 4 años o más, y no quiere decir que vivas en un país o en una ciudad, sino muchas veces se te obliga a vivir en un pueblo, por ejemplo, y no puedes moverte de ese pueblo. Obviamente no tienes derecho a trabajar, o sea, es como que se te deja permanecer, pero no tienes derecho a más cosas aparte de la vida. Y lo que usan como sistema de control son las huellas dactilares. Una vez, lo primero que pasa cuando tú pides asilo es que se ponen tus huellas dactilares en un sistema que se llama Eurodac, que es un sistema diseñado propuesto por la Comisión Europea, diseñado por la empresa Esteria, que acá pueden ver, por ejemplo, que sacó 40 millones de euros para uno de sus contratos para este tema. Y entonces, una vez que entran tus huellas dactilares ahí, eso es para poder aplicar el acuerdo de Dublín, que quiere decir que si tú pediste asilo en España y después de 3 años que estás esperando que se resuelva tu asilo decides irte a Dinamarca, tus huellas dactilares ya están registradas ahí. Entonces, si te tratas de ir a pedir asilo a Dinamarca o a Bélgica o a Austria, una vez que tú vas a la oficina de asilo,
entran tus huellas dactilares y lo que pasa es una deportación, que esas son las deportaciones que nadie habla. Acá existen deportaciones de personas solicitantes de asilo a nivel interno en la Unión Europea, y no estoy hablando de un caso o dos casos, sino de cientos de casos que se dan, y deportaciones forzadas con todo tipo de violencia. ¿Cuánto rato más tengo? Porque tengo que ir un poco rápido. 15 minutos. Ah, vale, ya. Por ejemplo, acá les puedo mostrar sus documentos del Ministerio del Interior. Y aparte es que es muy perverso, ¿no? Ponen asilo en cifras y la imagen de allá afuera, ¿vale? Y entonces después adentro encuentras, eso pasa también con cosas como el Plan África, que no sé si lo conocen, que es un tema de externalización de fronteras pero encubierto en la cooperación, que es muy perverso. Y entonces ahí encuentras, por ejemplo, cuántas solicitudes de deportación ha tenido Alemania hacia España, ¿no? Entonces pone aceptadas 436, denegadas 70 y traslados, que quiere decir deportaciones que se han llevado a cabo 67, ¿no? Entonces así pueden ver como todas las cifras, 734 personas deportadas de forma forzada solamente hacia España. Esto es del año 2013, me parece, sí. En Viena, desde hace como 3 años más o menos, o más en realidad, se organizó un grupo de solicitantes de asilo que ellos de hecho vivían fuera de la ciudad de Viena, y empezó con una marcha hacia Viena porque no tenían permitido ir a Viena, ¿no? Entonces estaban 3, 4 años viviendo ahí, no sé qué. Y una de las cosas que ellos más reclamaban era que se borraran sus huellas dactilares del sistema Eurodac, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían este reclamo, ¿no? Ellos estuvieron ocupando una iglesia durante mucho tiempo, hicieron huelgas de hambre, hicieron como un montón de actividades, incluso, o sea, tuvieron muchísima visibilidad. Yo me enteré sobre ellos desde acá, estando acá, porque yo nunca he vivido en Viena, y eran muy activos y muy críticos con todo el tema, denunciando las deportaciones internas, etcétera. Al final pasó que a muchos los terminaron deportando, incluso para precisamente desactivar el movimiento, que es una estrategia que se utiliza mucho y que ahora está pasando también con el tema del sindicato mantero en Barcelona. Y también, bueno, esto es una de las estrategias que sigue la gente para poder saltarse el Eurodac, que es quemarse las huellas dactilares, que es una cosa que se usa mucho. De hecho, hay una película muy buena, que es una de las pocas películas buenas así sobre el tema de control migratorio, que se llama Ilegal, es una película belga, y la primera escena comienza con esto. Acá quería tirar así cable a tierra con el tema de la ciudad refugio. Yo soy como muy crítica con el tema de la ciudad refugio. Primero porque la persona que han puesto como jefe de la ciudad refugio es una persona que ya trabaja en la Comisión Europea. Segundo, porque considero que es una persona que es un profesional de la industria de los derechos humanos, que son muchas de estas agencias como el ACNUR, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, que trabajan de la mano con Frontex, que después les puedo explicar cómo es el trabajo que hacen. Y después porque si se fijan, por ejemplo, el primer dinero que se va a dar, o digamos lo primero que han hecho es darle dinero a la ACNUR y Cruz Roja, ¿no? Entonces yo digo cómo Cruz Roja, por ejemplo, tiene un contrato con el Ministerio del Interior para trabajar dentro de los centros de internamiento de extranjeros en España, y por otro lado ACNUR, por ejemplo, colabora directamente con Frontex y nunca han denunciado, por ejemplo, el tema de las deportaciones o las deportaciones masivas, etcétera, ¿no? Que eso también les voy a explicar más extenso. Entonces, una cosa que me chocó mucho fue cuando Ada Colau presentó este tema, y una de las cosas que planteaba era que iban a ir de viaje a Viena para hablar con el alcalde, ¿no? Entonces yo ahí decía, qué fuerte que habiendo un movimiento tan fuerte en Viena del tema de los refugiados, pero no es en concreto Ada, pero digo, en general, como el sujeto migrante no es considerado sujeto político, y por ejemplo esas madres tunecinas no se les considera como si no supieran lo que es el sistema de control migratorio, cuando al final es la gente que más sabe y que mejor sabe dónde está el problema, ¿no? Entonces yo siempre veo este problema constante de decir, sí, nos vamos a juntar, así sea con las mejores intenciones de lo que sea, a decidir qué vamos a hacer nosotros con los refugiados, qué vamos a hacer nosotros con los migrantes, pero sin tener conocimiento de base de cómo son las políticas migratorias y de cómo se viven esas políticas migratorias, y por otro lado sin reconocer a las personas migrantes como sujetos políticos y a personas migrantes que están organizadas a nivel político, ¿no? Entonces, bueno, esto... Sortirem dimecres, això encara s'ha d'acabar de confirmar, però sí que una petita delegació, bàsicament tècnica, i l'acompanyaré jo,
doncs, a ciutats que són de les que tenen més experiència en acollida de màxima qualitat, com pot ser Viena, com pot ser Múnich, com pot ser Leipzig, doncs en aquestes situacions. Y me parecía como qué fuerte, o sea, que digan que una ciudad, o sea, cuando ha habido una lucha tremenda con compañeros que han terminado siendo deportados, y por qué no ir a hablar con ellos directamente, ¿no? Y después otra cosa que decía Ignacio Calvo, que era que el plan de acogida que se iba a hacer acá, se iba a hacer, digamos, respetando el acuerdo de Dublín II, ¿no? Que es la ley, es como que digas, sí, vamos a luchar por los derechos de los inmigrantes respetando la ley de extranjería, ¿no? O sea, es algo que no se puede, bueno, no lo pongo completo porque, bueno, otra cosa que yo siempre comento con este tema es que es imposible llegar al nivel de violencia que se está dando contra la población migrante en Europa en este momento si no tienes por un lado lo que mencionaba, todas estas narrativas coloniales racistas que normalizan que a esos cuerpos se les aplique esa violencia, y por otro lado hay que tener en cuenta que estas son políticas de control que tienen 30 años. O sea, la ley de extranjería es del año 85, los primeros muertos en las zonas de frontera española son del 1 de noviembre del año 1988. Entonces, estas no son cosas siempre como lo plantea la clase política o los medios de comunicación, es como si fuesen cosas de situaciones de emergencia que están pasando de un momento al otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo los asesinatos en Ceuta, ¿no? Cuando hubo el cruce y la policía asesinó a 15 personas, con un video en donde se ve claramente cómo les están disparando, y después aparte hicieron las devoluciones en caliente y todo el tema, todo se plantea como si fuese una situación de emergencia en donde el Estado no sabe qué hacer, ¿no? Esas son normativas, políticas que se han venido discutiendo, como les decía acá, se destina muchísimo dinero y muchísimo tiempo para hablar y muchísimas estrategias para poder legalizar todo este tema, ¿no? Esto, por ejemplo, es del tema de Dublín, o sea, el Dublín es de los años 90, ¿no? Y ahora ya se está viendo así como, digamos, las consecuencias nefastas. Esto, por ejemplo, es de una manifestación del año 85 a favor de la ley de extranjería, en donde paradójicamente ponían por la Constitución y por los derechos humanos sí a la ley de extranjería. Era una manifestación de ciudadanos españoles blancos de la zona de Melilla, porque hubieron muchos colectivos migrantes y sobre todo marroquíes que se organizaron en contra de la ley de extranjería, porque en ese momento la gente que vivía acá pasó de un día a otro a ser ilegalizada y a estar en riesgo de deportación, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que la primera manifestación que se organizó en Melilla la organizó un grupo de mujeres musulmanas también, ¿no? Y una cosa que me parece así como que flipé cuando lo encontré es que ya en ese momento, acá lo pueden leer en la parte que pone deportaciones, ya en ese momento, en el año 85, los colectivos de migrantes denunciaban que la ley de extranjería abría la puerta a las deportaciones masivas, algo que recién ahora, a partir del acuerdo de Grecia con Turquía, es de debate público. Cuando por un lado a nivel legal existe desde el año 85 y por otro lado como práctica existe hace muchísimos años, porque en la Unión Europea se llevan deportaciones masivas a diario, que ahora les voy a explicar el tema de las deportaciones. Esto es una deportación individual, me parece que, no estoy segura si, creo que es a Ecuador, que ese es otro tema que me gustaría discutir después acá del tema, porque las deportaciones tienen que ser aceptadas por el país de origen, que eso también es bastante complejo. Y una de las estrategias que se hace es cuando, si te deportan en un vuelo individual, ¿vale? Que es un vuelo comercial normal, aparte fíjense que es muy fuerte como la gente está subiendo por arriba al avión yendo de vacaciones o lo que sea, y alguien lo están subiendo como obligado debajo. Pero si te deportan en un vuelo comercial, tú puedes poner resistencia, porque digamos el soberano del avión es el piloto, no la policía. Entonces, si tú hay muchas estrategias que ya como que se conocen mucho, tanto desde la persona que es deportada como desde la gente que está alrededor, de mostrar solidaridad para evitar la deportación, que es básicamente convencer al piloto que no se lleva a cabo la deportación, ¿no? Entonces, ha habido muchos casos en donde, porque generas un retraso, porque estás gritando, lo que sea, no se te deporta, ¿no? Otras veces a los pilotos no les interesa. Este video, por ejemplo, hay muchísimos videos en YouTube de esto, que es muy fuerte también ver que, o sea, procesos de deportación muy violentos tienen pues 30 visitas, no sé cómo. Este sí llegó, fue la primera vez que lo vi en la televisión.
que una deportación a República Dominicana en un vuelo comercial. Para que se hagan una idea del nivel de violencia que conlleva un proceso de deportación. Esto de acá no los copiamos de una gente, creo que en Austria lo habían hecho, que son como unas instrucciones para los ciudadanos privilegiados que tienen acceso a la circulación de qué hacer si es que ves una deportación y cómo utilizar tus privilegios para pararla, que es básicamente negar a sentarte, siempre revisar en el asiento de atrás que no haya alguien siendo deportado y después pedirle si necesita ayuda y después básicamente ir a tratar de ir a hablar con el piloto. ¿Qué es lo que pasa? Como existe esta estrategia de la deportación, obviamente la Comisión Europea, Frontex, etcétera, genera una estrategia de evitar que, aparte que una deportación también, esa es la cosa así como alucinante que yo digo, de lo ilógico que es, una deportación de una persona individual puede llegar a costar 6.000, 8.000 euros porque le pagan el pasaje a los dos policías, se les paga extra, se les paga los viáticos, en el caso que sea, por ejemplo, en Latinoamérica se les tiene que pagar el hotel, se paga el pasaje de la persona deportada, si la persona deportada pone resistencia hay que comprar todo eso de vuelta, entonces es muy fuerte como aparte son como que procesos muy caros, ¿no? Entonces, una de las cosas que genera la Comisión Europea son los vuelos de retorno conjuntos que los coordina Frontex, que básicamente es, por ejemplo, si España quiere deportar a 15 senegaleses, avisa a Frontex y dice vamos a fletar un avión y tenemos 15 senegaleses para ser deportados, y entonces Frontex avisa a todos los otros países, a todos los otros estados miembros, y entonces Italia dice yo tengo 25, Bélgica dice yo tengo 13, tanto, entonces lo que hacen es una ruta que recoge a todas esas personas y lo que se lleva a cabo es una deportación masiva hacia Senegal, Nigeria, Ecuador, Pakistán. Creo que es mañana o pasado sale un vuelo a Pakistán, por ejemplo, que se sabe, ¿no? Pero ¿qué pasa? La deportación masiva está prohibida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el artículo 4 bajo un solo párrafo que pone quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Y es como no hay ningún tipo de espacio a interpretación, ¿no? Y se quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Pero ¿cuál es la estrategia que generó la Comisión Europea? Y es esta, ¿no? Diciendo, ¿no? Ya cuando hicieron, esto es en el año 2008 cuando hacen la directiva, 2007 que se aplica en el año 2008 cuando hacen la directiva de retorno, que es como incrementar mucho más las deportaciones, y ponen teniendo presente que la expulsión colectiva está prohibida con arreglo al protocolo 4 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, únicamente las personas que son objeto de resoluciones de expulsión individual deben ser devueltas mediante operaciones conjuntas de retorno que pueden optar a financiación, etc. O sea, ellos lo que dicen es que esos vuelos de retorno conjunto van 300 personas deportadas, pero como todos han ido con un proceso individual a nivel burocrático, o sea, como cada uno tiene un papel con su nombre, no se considera masivo. Y fíjense que es la misma estrategia que presentó Donald Tusk cuando hace la presentación del acuerdo de Grecia de la Unión Europea con Turquía, es el mismo argumento. Entonces, yo por eso como insisto mucho en estos temas, que estas no son decisiones que se toman de un momento a otro, sino que este monstruo se ha venido construyendo desde hace muchísimos años y aparte es absolutamente legal, ¿no? Este, por ejemplo, es un documento de Frontex, un vuelo de deportación organizado por España a Colombia y República Dominicana, y entonces, por ejemplo, acá ponen cuántas personas han sido deportadas, ¿no? Este es un documento de la policía en donde explican cuáles son, de hecho esto es muy fuerte porque en el año 2007 dos policías españoles asesinaron a Osamuye Pitaye, que era un migrante nigeriano que estaba poniendo resistencia durante su deportación y le pusieron cinta tape en la boca porque se permite eso, y entonces normalmente todas las muertes que se han dado en... Tengo que ir cortando ya, ¿no? Vale, y muestro el video, sí, ya. Todas las muertes que se han dado en procesos de deportación han sido por asfixia, porque lo que hacen es empujarte así, entonces entre que gritas y todo, y normalmente la gente se asfixia o le da un paro cardíaco y aparte te amarran y toda una serie de violencia. Entonces fíjense, por ejemplo, todas las cosas que están permitidas, ¿no? Cinturones y prendas inmovilizadoras homologadoras, cintas reforzadas, etcétera, pero lo más fuerte es que
estos dos puntos. El punto 9 que pone: en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado. O sea, le explican a la policía que no pueden asesinar a las personas que vayan a deportar. Y después esta, que es: el uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibida, salvo prescripción facultativa cuando fuera necesario por razones de seguridad del vuelo, ¿vale? O sea, se permite la sedación forzada, y eso también lo sé por compañeros de hecho que han sido deportados que nos han contado después. El código de conducta de Frontex para las deportaciones masivas también lo permite, el uso de sedantes. En este código de conducta han colaborado Amnistía Internacional, Cáritas, la Cruz Roja, el ACNUR en hacer esto, porque hacen como una especie de trabajo de derechos humanos junto con Frontex. Esto es un informe de la Defensoría del Pueblo, en donde fue la Defensora del Pueblo en uno de los vuelos, y ella celebra que haya un maletín médico en el vuelo, pero no se fija que la foto que pone está llena de jeringas, ¿vale? Y lo primero que ves ahí es un Valium también, ¿no? Y entonces, ya para terminar, les voy a poner este video. No he hablado mucho de cosas de arte, pero bueno. Este video que hice hace unos años, que es sobre el mismo tema, pero en relación a Perú y Estados Unidos. Acciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos de América determinan que en el año 2011 se realizaron la mayor cantidad de deportaciones desde la creación de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. En el año 2009, un total de 387.790 personas fueron deportadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas. De esta cifra, 251.664 deportados no contaban con antecedentes criminales. Ese mismo año, 1.188 ciudadanos peruanos fueron deportados, de los cuales 813 no contaban con antecedentes criminales. Desde el año 2003, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas norteamericana emplea la sedación forzada para las operaciones de deportación. Los sedantes se suministran a personas que no cuentan con un diagnóstico psiquiátrico por el cual requieran dicha medicación. La sedación es determinada por los oficiales encargados del proceso de deportación si a su parecer el detenido muestra signos de resistencia en el momento de ser expulsado del país. Desde el año 2003 han sido aplicadas a personas en procesos de deportación dosis hasta 55 miligramos de ansiolíticos, amnésicos, sedantes y relajantes musculares. Los medicamentos utilizados son Aldol, Cogentin y Ativan. Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, suscrito el 12 de abril de 2006, aprobado por el Congreso mediante Resolución Legislativa 28766. Fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo 009-2009, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 17 de enero de 2009, fecha de entrada en vigor el 1 de febrero de 2009. Cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra parte, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incluidas sus notas interpretativas. El trato a ser otorgado por una parte bajo el párrafo 1 significa con respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más favorable que este gobierno de nivel regional conceda a cualquiera de las mercancías generales, directamente competidoras o sustituibles, según sea el caso de la parte de la cual forma parte. ¿Puedo poner un cachito? ¿Sí? Y esto es lo último que les pongo ya, que esta es una acción que hice ante una escultura. Bueno, no les explico, pero el señor de la escultura es el director de Frontex. Porque bueno, ahora estoy trabajando mucho en el tema de dar visibilidad a las personas responsables del sistema de control migratorio. Y ahora sí ya corto.
Sí. Bueno. Gracias a Daniela por esa sugerente exposición, de verdad. Me sabe mal porque en realidad, claro, el tema es que tenemos 6 minutos aquí en la Casa América porque hay otro evento después, entonces tenemos que salir. Creo que lo que sí que podemos hacer, me parece, es seguir conversando con Daniela. Aquí tal vez fuera con la otra Daniela va a ser más difícil, pero al menos una pregunta sí voy a tomar del público para que, si es que hay algún comentario, preguntas, lo que pasa. Igual la otra Daniela quiere decir algo. Sí, sí, exactamente. Si está Daniela. Pero no sé si existe alguna pregunta, un comentario en la sala. ¿No? Sí. ¿Ningún comentario, ninguna pregunta? Yo tengo muchas. Sí, quería preguntar, comentabas el tema de evitar las deportaciones en estos vuelos. Ah, pero eran para Daniela. Perdón. Si quieres después yo te respondo afuera. Yo tengo una. Daniela tiene una pregunta. Sí, Daniela, te quería preguntar, porque de acá hay muchos vuelos de deportación masiva hacia Ecuador, entonces quería saber si hay algún tipo de trabajo que se está haciendo ahí con ese tema, ¿no? Y después cómo es el tema, porque claro, para que se lleve a cabo una deportación, y más aún si es masiva, tiene que haber una especie de colaboración del Estado del que es la persona deportada. Entonces no sé si tienes algo que contarme ahí al respecto. Sí, hasta donde sé, el Estado está colaborando con estas deportaciones, y antes, hasta en los primeros años, 2008, 2009, tenía programas para acoger a las personas que voluntariamente decidían retornar al país o que eran deportadas por su condición migratoria, pero todo eso hasta el momento no hay el presupuesto, ni la institucionalidad, ni la voluntad política necesaria para realmente dar seguimiento a este fenómeno, acoger a las personas, recibirlas, ayudarles a reintegrarse a sus comunidades, a reintegrarse también económicamente, ni nada. El Estado simplemente está como cumpliendo con las obligaciones mínimas y colaborando con estas deportaciones sin que haya un mayor análisis, y tampoco hay mucha publicidad o transparencia al respecto. En general, todos estos temas, al igual que en España, las cifras son bastante dudosas, y cuando se trata de solicitar transparencia al Estado en estos temas, es imposible conseguir información. Vale, gracias. Yo tengo muchas, pero más bien le escribo, ¿no? Porque no creo que ahora... Bueno, una tienes, al menos una. Sí, al menos, bueno, voy a tratar de sintetizar porque desde la filosofía se ha trabajado mucho el planteamiento justo de lo no universal, específicamente en América Latina, y pensando en Enrique Dussel, Aníbal Quijano, que están planteando todo el tema de lo pluriversal. Y me hace ruido un poco la conclusión a la que llegas específicamente con México, ¿no? Que dices, no hay que darle las visas a los ecuatorianos para que crucen México. Entiendo el planteamiento de la violencia, entiendo que México está muy complicado para todos los migrantes centroamericanos, pero no sé si es la solución, porque parece como que es un castigo para los ciudadanos de Ecuador, en el sentido de decir, pues que no les den, hay que condicionarles la visa. Más bien el castigo es con México, no es con los ciudadanos de Ecuador. O sea, a quien hay que condicionar es a México y a los políticos mexicanos, que son impresentables y son indefendibles en todos los niveles de derechos humanos. Esa sería como una. Y la otra es como a nivel de ciudadanía universal, hay un planteamiento teórico que acompañe la reflexión de cómo llegaron a elaborar esta constitución, porque
por lo menos desde Kant se hace el planteamiento, bueno, antes, pero Kant es quien con la paz perpetua habla de la hospitalidad y hace como todo un planteamiento del derecho cosmopolita. Entonces no sé si ahí puede, o sea, si hay un andamiaje teórico que haya respaldado la reflexión de la elaboración de la Constitución de 2008. Podría ser más, pero... Gracias por las dos preguntas. Sí, yo sé que lo que mencioné sobre México es quizás, iba a ser quizás de las cuestiones más impopulares de las que yo iba a abordar. Al igual que todos en general, me sentí muy persuadida por el concepto de ciudadanos universales, no más visas, no más fronteras, como que todos caminemos hacia allá. Pero después viéndolo en la práctica, o sea, si por ejemplo les daba la cifra, no solo en 2014, con cifras oficiales, que seguro no muestran la verdadera realidad, con cifras oficiales tienen 600 niños ecuatorianos no acompañados transitando por México hacia Estados Unidos, y la solución que busca el Estado ecuatoriano es hablar con México para que ya no se exijan visas a los ecuatorianos a México. Me parece que esa solución lo único que hace es fomentar esta migración riesgosa, esta migración a través de las cuales se generan desapariciones, violencia y demás, que quizás por más fascinante que suene el discurso de la ciudadanía universal y de eliminar todas las visas, quizás en este punto lo mejor es luchar o abocar por una migración regularizada, ordenada, donde realmente haya algún control por parte de los estados que impida que se ponga en riesgo a tantas personas de quedar detenidas en un país o de ser sometidas incluso a riesgos de tratas de personas, entre muchos otros que se han documentado. Ahí hay Sole Álvarez, es una ecuatoriana que trabaja mucho este tema y tiene algunas publicaciones que puedes buscar sobre todos los riesgos que están sufriendo los ecuatorianos migrantes en México. Entonces, yo creo que la solución no va ni por abrir totalmente la frontera, ni por negarles a todos los ecuatorianos las visas a México, pero sí por tratar de ordenar esa migración, y no es me parece una solución un poco facilista decir que México no va a requerir visas a los ecuatorianos, porque eso va a fomentar la migración hacia México, pero la gente no es que se quiere quedar en México, quieren todos llegar a Estados Unidos. Y a mí me preocupan mucho los riesgos de esta última medida, que es recién de 2015, todavía no están claros los resultados. Luego, sobre la propuesta teórica, la verdad fue más una cuestión retórica casi que electoral, el término ciudadanía universal. El acompañamiento teórico vino después, es posterior. Sí hay autores que han teorizado mucho sobre el tema, ahí te puedo sugerir, por ejemplo, a Jacques Ramírez, que es una de las personas que ha escrito mucho sobre el término de la ciudadanía universal y ha tratado de teorizar al respecto, pero siempre fueron posteriores a la Constitución. La modificación constitucional fue más, realmente fue más una cuestión del momento, una cuestión movida por los objetivos electorales, saber que había muchos migrantes, 2,5 millones de migrantes que votan desde el extranjero. Eso movía al Ecuador a tratar de mostrar que estaba haciendo algo por estos migrantes, y todas las medidas que encuentras en la Constitución están sobre todo dirigidas a proteger a los ecuatorianos en el extranjero, no así a los migrantes en Ecuador. Y es muy difícil que a través de la Constitución de un país realmente tengas medidas que no sean simple retórica para proteger los derechos de las personas en otras jurisdicciones. Necesitas otro tipo de medidas. La Constitución de Ecuador no va a cambiar la realidad de los ecuatorianos en España o en México o en Estados Unidos o en Italia o en donde estén. Entonces, para mí, finalmente, con el pasar de los años, me he desencantado mucho de estos términos y creo que son una retórica que debemos empezar a cuestionar, aunque sea más fácil cuestionar otras figuras, ¿no?, como las visas. Creo que tenemos que también cuestionar este tipo de conceptos que no han traído más que resultados perjudiciales para los migrantes. Una respuesta así, Daniela, yo creo que la libre circulación sí existe en práctica, pero para los ciudadanos europeos blancos a nivel global. O sea,
creo que en realidad como es una cosa que se da y que pasa, porque los europeos pueden viajar donde quieran y los norteamericanos también, y son muy pocos países donde se les va a negar la entrada, y tienen que hacer, obviamente se tienen que ir a identificar o lo que sea, no es que entran sin pasaporte o como sea, pero hay un proceso. El problema creo que tiene que ver también con un control de una economía, que es la economía de la movilidad, que es una economía a la que los países del sur no tenemos acceso. O sea, el tú poder moverte de un país a otro para trabajar, para vivir o lo que sea, también genera economía tanto para tu país de origen como para ti, ¿no? Y entonces ese no acceso a la movilidad también es como que es una restricción a la economía, no solo de remesas, sino me refiero, por ejemplo, el poder tú como microempresario senegalés venir acá a presentar tu empresa de turismo para llevar turistas hacia allá. Es una cosa que un microempresario senegalés no puede hacer, ¿no? Y después también hay una reivindicación, sí que tenemos algunos migras por acá, que nosotros tenemos derecho a disfrutar de la riqueza acumulada en Europa, porque es una riqueza que viene de los países del sur y que también, no sé, como a mí me cuesta mucho, no es decir como abrimos las fronteras, no sé qué, sino como, no sé, ¿no? O sea, hay todo un control también económico de todo a través de eso, ¿no? No sé, yo entiendo lo de la retórica porque acá pasa lo mismo con el tema de los derechos humanos. O sea, Frontex habla de derechos humanos todo el día, la Unión Europea habla de derechos humanos todo el día, pero los están violando de forma constante, ¿no? Pero, no sé. Claro, se utiliza un concepto de derechos humanos para violar derechos humanos. Totalmente. Tenemos que ser un poco más escépticos y más críticos de estos discursos. Bueno, ahora sí damos por finalizado esto. Daniela seguramente nos puede responder a las preguntas de fuera. Yo quería agradecerles a las dos por esta valiosísima reflexión, que creo que las preguntas tampoco han salido porque creo que estamos en un estado un poco de estupefacción, ¿no? Escuchamos eso todo el tiempo, que pareciese que está lejos, pero está mucho más cerca de lo que creemos. Se une mucho con la sesión de ayer también, ¿no? Y se une con lo de ayer y bueno, de algún modo es esta manera interesante de finalizar corpografías, pedirles que sigan siguiendo, valga la redundancia, las cosas que hacemos desde el grupo de investigación, agradecer a Casa América que por favor traten de venir al evento de las 8. Wendy es una escritora brutal, si es que pueden disfrutar y estar aquí de Wendy Guerra sería genial y nada, gracias. No, lo mismo a las 8, o sea, en 1 horita y cuarto. Claro, una cañita y...